Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de la segunda consola más vendida de todos los tiempos. Así es, estoy hablando del Nintendo DS. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Y es que esta consola fue uno de los aciertos más grandes de Nintendo, y veremos si vale la pena. Como siempre te digo, sí vale la pena cualquier consola que tú quieras tener y que quieras disfrutar. Rosy, me agrada este chico. Pero si quieres saber por qué vale la pena, quédate hasta el final, que además te diré cómo puedes crear juegos de Nintendo DS y más juegos sin publicidad. Ah, caray, eso sí me interesa. Y con esto dicho, damos start. Como ya sabemos, a Nintendo le gusta sacar muchos modelos de sus consolas, y la Nintendo DS no es la excepción, ¡Sorpréndeme! ya que esta consola cuenta con muchos modelos, los cuales son los siguientes. El primer modelo es la versión FAT, de ahí le sigue el Lite, de ahí le sigue el Nintendo DSi y el Nintendo DSi XL. La gran variedad de modelos hace que sea posible comprar esta consola a un precio económico, ¡Qué genial! ¡Qué genial! ya que con el paso del tiempo su precio ha disminuido bastante. Solo te recomiendo que si la compras, cheques que los botones L y R funcionen bien, ya que muchas veces esos botones fallan debido a la acumulación de polvo, y te recomendaría comprar los dos primeros modelos, el cual es el FAT y el Lite. En el siguiente punto te diré por qué son mejores estos modelos. No obstante, los modelos DSi también te los recomiendo, pero si quieres saber por qué te los recomiendo, te invito a quedarte hasta el final. Y con esto, pasemos al siguiente punto. Una de las mejores razones por las que te recomiendo comprar los primeros modelos es la retrocompatibilidad, ya que la Nintendo DS es compatible con juegos de Game Boy Advance y de Game Boy normal, pero desgraciadamente el modelo Lite solo es compatible con cartuchos de Nintendo Game Boy Advance, pero estos se ven hermosos en la pantalla de la pequeña portátil Lite. Es bellísimo. Afortunadamente, en la versión FAT podemos disfrutar tanto de juegos de Game Boy, así como también juegos de Game Boy Advance. Lo único malo es que la pantalla de la Nintendo DS FAT no es tan colorida y hermosa como la de la versión Lite. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y ahora pasemos con el siguiente punto. Como ya te dije anteriormente, los modelos DSi son los menos recomendables, esto debido a que estos modelos no poseen la entrada de cartuchos para Game Boy Advance ni Game Boy Color, es decir, que no son retrocompatibles. Dime algo que no sepa, tonto. Pero unos héroes sin capa desarrollaron un hack para Nintendo DSi después de muchísimos años, con el cual puedes hackear tu consola Nintendo DSi o Nintendo DSi XL y tener todo el catálogo de Nintendo DS totalmente gratis. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Además de poder emular muchas consolas pasadas, de entre ellas Game Boy y Game Boy Advance. Así que la verdad, las Nintendo DSi es una opción, al igual que sus antecesoras, muy buenas. Y recuerda que si quieres saber una página para descargar tus juegos favoritos de Nintendo DSi y otras consolas, quédate hasta el final para decirte dónde las puedes descargar o dónde puedes obtener estos videojuegos. Y pues sin más nada, pasemos con el siguiente punto. Estoy casi seguro que al menos todos conocemos las tarjetas R4 o flashcard, con las cuales podemos prácticamente jugar todos los juegos de Nintendo DS, por lo que no te puede faltar tener tu tarjeta R4 u otras flashcard, Oh shit. Here we go again. ya que estas te dan la posibilidad incluso de ver videos y escuchar música. Pero además de eso, con estas tarjetas incluso podemos jugar videojuegos de Neo Geo, y la verdad que las tarjetas R4 los emulan bastante bien, pero también puedes disfrutar de los títulos de Nintendo DS, obviamente. Solo te recomiendo buscar las tarjetas R4 que sean originales, ya que irónicamente, incluso en la piratería existen cosas piratas. Sospeché desde un principio. Es muy fácil, solo vamos a ver en la parte donde están los dientes de las tarjetas, ahí encontraremos algunas letras relacionadas a las páginas donde estas son fabricadas, las cuales dirán si tu tarjeta es de buena o mala calidad. Y pues el video ha llegado al final. Nah, no es cierto. La decepción, la traición, amigo. Ahora te mostraré una página para que descargues juegos tanto de Nintendo DS como para muchas consolas, así que vamos allá. Y pues bueno banda, lo prometido es deuda. En la descripción, bueno, más bien en el primer comentario fijado, les estaré dejando una página llamada beam.net, en la cual pueden descargar videojuegos, emuladores y muchas cosas de muchísimas consolas totalmente gratis y sin publicidad, aunque irónicamente les dejaré un link con publicidad. ¿Pero qué ha pasado? Pero ojo, les estaré dejando otro link sin publicidad. Puta, casi la cago. El
el link con publicidad es por si alguien gusta apoyar al canal contribuyendo un poquito con algo de publicidad. Y pues bueno, banda, el video ha llegado al final y estoy muy agradecido por todos ustedes, ya que llegamos a la grandiosa cifra de 200 suscriptores. Muchas gracias, en serio. ¿Jugamos, doctor? Y si no les interesa comprar una Nintendo DS, acá les estaré dejando una etiqueta para que compren la Nintendo 3DS. Y pues bueno, amigos, yo soy Raxoman, muchas gracias por los 200 suscriptores y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. No olvides suscribirte, compartir el video y comentar. Ahora sí, yo soy Raxoman y nos vemos en un próximo video, hermanos. Muchas gracias por los 200 suscriptores y hasta la próxima.